Vamos a continuar con la presentación del doctor Jorge Alarcón. Como hemos mencionado, él es ampliamente conocido, epidemiólogo y profesor. Tiene doctorado en estudios en Alemania, en Estados Unidos, pero sobre todo la experiencia que tiene acá en el país y la enseñanza que ha dado a varias generaciones de la Facultad de Medicina. Entonces, el doctor Alarcón nos va a hablar sobre el abordaje que tiene, el abordaje de una salud que se da en una experiencia que está dando en Loreto, ¿no? En Iquitos en particular, y creo que yo sí ahora a la edad que tengo estoy convencido de que no basta investigar, no basta publicar, sino cuál es la aplicación que eso debe tener para transformar esta sociedad y evitar estos problemas de los que se están hablando. Entonces tenemos en el uso de la palabra al doctor Jorge Alarcón. Bien, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer al director de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, el doctor Burstein, a la academia y a los que nos acompañan esta noche para conversar sobre este importante tema que es traducido como una salud única y que no viene a ser sino la de retomar una vieja tradición que se dio en la medicina de tratar los problemas de salud de una manera mucho más amplia que solamente como problemas de medicina, sino como problemas sociales. Yo represento a la Universidad de San Marcos, pero también al centro de excelencia que se llama Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales. Y el nombre dice algo de esta integridad de disciplinas tratando un tema de salud. ¿Cómo surgió esto? Hacia el año 2014, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología convocó a un concurso para el primer centro de excelencia del Perú financiado por el Estado. El modelo que propuso el CONCITEC es que debería haber una alianza entre el Estado, la empresa, las empresas privadas y los centros de excelencia internacionales, de modo tal que haya transferencia tecnológica. El concurso fue abierto, duró todo el año 2014 y la Universidad de San Marcos presentó una propuesta que se inspiró en dos conceptos fundamentales. Primero, ver la salud como desde un punto de vista holístico, o sea, no ver la salud como un problema médico solamente, verlo en toda su integridad, y creo que se ha abundado en las presentaciones anteriores en qué consiste eso. Y en segundo lugar, que la forma de abordar ese problema de salud de esa manera sería a través de una acción interdisciplinaria. Si no puede ser una sola disciplina, tiene que ser varias disciplinas. Y la Universidad de San Marcos en ese sentido sí se prestaba, porque tenemos 22 facultades, más de 60 carreras profesionales, y entonces podíamos formar grupos interdisciplinarios para poder abordar diferentes problemas de salud. El objetivo de este centro, y lo resumimos en una frase muy concreta, que es tratar de contribuir al bienestar de la población en un entorno saludable. Eso es un poco como el lema del centro. Y las estrategias básicamente eran tres. La primera, formar redes de investigación, desarrollo e innovación en dos líneas básicas, que es la línea de biotecnología y salud y medio ambiente. La segunda estrategia importante, formar investigadores jóvenes de las diferentes disciplinas con esta visión integral. Y la tercera importante era la de producir innovación que tenga impacto social. Entonces, esas eran básicamente las estrategias que abordamos. Una de las cosas que nosotros insistimos mucho en los proyectos que conforman parte del centro es que los proyectos tengan este enfoque, es decir, holístico e interdisciplinario. Una de estas experiencias, la experiencia que más ha avanzado en ese sentido, se llama Interaction Lab, que es una experiencia que desarrollamos con la Universidad de Washington y con una organización del estado de Washington que se dedica a temas de medio ambiente, que se llama Traction, y
el Centro de Excelencia, la Universidad de San Marcos y varias otras instituciones que luego vamos a detallar quienes han participado en esta experiencia, ¿no? Los avances de esta experiencia los va a presentar el arquitecto paisajista Alarcón, que ha trabajado, que es uno de los investigadores, coinvestigadores, y es el encargado del trabajo de campo y quien conoce en detalle cómo es que se ha dado esta experiencia. Entonces dejo con ustedes al arquitecto paisajista, porque siempre me pide que no me olvide el paisajismo. Vamos a ver la importancia que tiene el paisajismo para que nos cuente un poco cómo es esta experiencia en detalle. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí durante fiestas casi. Tenía una presentación para explicar un poco los temas generales, pero ya hemos hablado bastante del tema, así que voy a saltarme unos puntos. La visión holística no es la visión integral del mundo, no es un tema exclusivo de los campos de la salud. Yo, como profesor de la Universidad de Washington, tengo clases interdisciplinarias y trato de enseñarles y promover esto entre mis estudiantes. Y una de las actividades con las cuales siempre comienzo es con esta. Les muestro esta imagen. Entre mis estudiantes hay veterinarios, ecólogos, arquitectos, urbanistas. Por algo la clase se llama seminario exploratorio. Y les digo, en el siguiente gráfico identifica elementos y sus relaciones entre ellos, ¿no? Esa es la primera actividad. Y los garabatos que me presentan son increíbles y son muy parecidos a esto. Y me dan un sermón de media hora de cómo la mariposa se relaciona con la ciudad y cómo la persona se relaciona con las plantas. Y es verdad, estos gráficos muestran la complejidad de relaciones que hay en nuestra realidad. Esa reflexión holística ha derivado en teorías y métodos en distintos campos del conocimiento, como en los campos de la salud, en la ecología y ciencias naturales, y en el ambiente construido. El ambiente construido es el campo que incluye la arquitectura, el urbanismo y la arquitectura paisajista. Uno de los ejemplos ya han sido mencionados en el campo de la salud, los determinantes sociales de la salud y bienestar humanos, que básicamente relaciona los problemas de salud con su entorno ecológico, natural, actividades, economía, etc. Esto es tan importante que en la ONU se han incluido entre los objetivos de desarrollo sostenible el manejo de ecosistemas, el diseño de ciudades saludables y otros aspectos que implican el rediseño de nuestro ambiente. Entonces la pregunta es, ¿y quién va a diseñar esos ambientes, no? Pues para eso existe una profesión que no es tan conocida acá en Perú, pero que es muy difundida en otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. La arquitectura paisajista. ¿Y qué es la arquitectura paisajista? Básicamente es si a un arquitecto le pones padres epidemiólogos, que es mi caso, resulta un arquitecto paisajista. Es un arquitecto que está interesado en diseñar pensando en la salud de los seres humanos, de las otras especies y del ambiente. La definición de mi facultad es una de mis favoritas. Es la fabricación de ambientes y sistemas que satisface las aspiraciones y necesidades de los humanos, la vida silvestre y otros procesos de la tierra, incluyendo la salud. Hay otros aspectos de la definición que no voy a mencionar ahora, pero entonces, cuando ves los objetivos o las ideas detrás de los determinantes sociales de la salud y el enfoque arquitectónico paisajista, estamos hablando de lo mismo. Los determinantes sociales de la salud dice, cuando tienes un ambiente bueno, tienes animales saludables, los humanos van a estar saludables. Y lo mismo decimos nosotros, cuando diseñas una buena ciudad, cuando diseñas un buen ambiente, los animales van a estar saludables y las personas van a estar saludables. Y lo mismo que si haces lo contrario, si tienes ciudades como ciertas partes de Lima, las personas van a tender a enfermarse más y los animales casi ni van a existir. ¿Han encontrado peces en el río Rímac? No. Entonces, con esta idea nace el proyecto de nuevas tecnologías de jardín y su impacto en la salud humana y ecológica ambiental, que es uno de los proyectos dentro de Interaction Labs.
Ahora, desde mi perspectiva, les cuento un poco la historia. Yo soy arquitecto y arquitecto paisajista y llevo 10 años desarrollando proyectos sociales en asentamientos humanos en Perú. Siempre, como les he mencionado, con un enfoque en salud, tratando de diseñar para mejorar la salud, pero al mismo tiempo investigar el impacto de estos diseños, ¿no? Por ejemplo, cómo rediseñar un aula en los asentamientos humanos puede afectar la salud de los niños, mitigando la transmisión de tuberculosis, mejorando el rendimiento académico que va a derivar en mejores oportunidades económicas. Cómo diseñar un parque afecta la salud en Lomas de Zapallar, en Puente Piedra, mejora la seguridad alimentaria, mitiga los niveles de contaminación y ahí hay muchos más beneficios. Hay otras publicaciones que hablan sobre eso. En el 2015, mi socia, Lian Andrews, que es la coautora también en este artículo que hemos presentado, decidimos ir más allá, ¿no? Ya los temas estaban volviéndose tan complejos y las formas de investigar nuestro impacto salían de nuestro campo. Entonces decidimos invitar a otros colegas de la Facultad de la Universidad de Washington, y el primero que nos acogió fue el Departamento de Salud Pública, especialmente el área de Global Health, y el Centro de Investigación de One Health. Entonces, con ellos y otras 9 facultades más, y con el Centro de Investigaciones, el Centro de Excelencia de San Marcos, decidimos avanzar con este proyecto. Entonces, el proyecto se plantea dos preguntas. ¿Cómo diseñar intervenciones paisajistas? Porque sabemos cómo diseñar en Estados Unidos, pero no tenemos ni idea cómo vamos a diseñar acá en Perú. ¿Qué plantas hay disponibles? ¿Qué ecosistema existe? ¿Cómo esto va a impactar a las personas? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de estas intervenciones en la salud humana, ecológica y ambiental? El proyecto está localizado en la comunidad de Claverito, que se encuentra en la zona inundable entre el río Amazonas e Italia, a orillas del centro histórico de Iquitos. Si conocen Iquitos, a unas 9-10 cuadras de la Plaza de Armas, a vista de todos, y es una de las zonas más olvidadas. El desarrollo urbano y las migraciones masivas han hecho que la ciudad se expanda y 70% de la comunidad, de la población de Iquitos vive en pobreza extrema, y debido a la falta de terreno, ¿no? Como Iquitos es una isla, los asentamientos humanos flotantes han invadido. El más conocido es Belén, pero como él hay muchos, hay más de 40.000 personas en la ciudad viviendo en este tipo de asentamientos. La comunidad de Claverito es pequeña. Estamos hablando de 50 casas, 270 personas, 240 animales domésticos y cientos de otras especies de animales y plantas. Los niveles, el cambio en Claverito entre estación y otra es extremo. Durante la temporada seca están las casas apoyadas en el terreno, y en la temporada alta el agua sube a 4 metros. Como todo asentamiento humano, o la mayoría de asentamientos humanos, no tiene infraestructura para desagüe, electricidad, agua, y las casas están tuburizadas y los caminos de acceso son precarios. Nuestros colegas del Departamento de Salud Pública y de One Health de Washington nos ayudaron a identificar los problemas de salud. 42% de la comunidad reportó accidentes durante los últimos 6 meses, 82% tienen parásitos, 42% de ellos tienen diarrea crónica, la inseguridad alimentaria media severa es 89% en la comunidad, entre otros tantos datos. Una vez identificados todos estos problemas, decidimos actuar, ¿no? Ya tenemos información, una línea de base. Como arquitectos tratamos de pedirles a ellos que nos expliquen qué demonios significa todos estos numeritos en una tabla, y diseñamos un proyecto. El proyecto consiste en que una vez al año vamos a hacer una intervención paisajista y vamos a evaluar en diferentes puntos durante el año equipos multidisciplinarios que incluyen, vamos a ver cuántas disciplinas se incluyen después, pero al mismo tiempo ir capacitando profesionales de diversas disciplinas. Sobre todo estamos interesados en las profesiones no convencionales, ¿no? Todos los años tenemos arquitectos, urbanistas de Washington y de la ciudad de Iquitos, ecólogos, ingenieros, bioingeniería, entre otras tantas profesiones. Este es el equipo total.
Son alrededor de 92 personas, la mitad son peruanos, la mitad norteamericanos. Las disciplinas, hasta ahora van 24 disciplinas, y siguen creciendo, a veces es difícil definir las disciplinas. Y la práctica que tenemos es transdisciplinaria. Parece un terreno ya medio fingido, pero es lo que es. La práctica multidisciplinaria implica un montón de profesiones trabajando juntos. La práctica interdisciplinaria implica más diálogo para crear ideas entre ellos juntos. Pero la práctica transdisciplinaria, lo que buscamos nosotros es que los médicos se pongan en el sitio de los arquitectos y urbanistas, y los urbanistas se pongan en el sitio de los médicos. Y eso lo hemos hecho a través en el uso de métodos, tanto para el diseño de las intervenciones como para la investigación científica. Como ya mencionaron, la participación de la comunidad es crucial, y así comenzamos con este proyecto. Comenzamos con reuniones comunitarias en las cuales les explicamos nuestra intención. Decimos, este no es un proyecto asistencial, este no es un proyecto social, es un proyecto de investigación, y ustedes son partícipes de esta investigación, ustedes van a brindar información. Y trabajamos con 10 comunidades, y la comunidad que estuvo más activa y organizada fue la que finalmente trabajó con nosotros. Y nos expresaron sus deseos, necesidades y prioridades, y se alineaban muy bien con las necesidades del proyecto. A través de ejercicios de mapeo cognitivo con los residentes, nos ayudaron a entender el entorno físico y ecológico y los problemas que ellos ven. También al mismo tiempo teníamos que romper varias barreras de trabajar en una sociedad marginada. Por ejemplo, la autoestima en estas comunidades es: estoy viviendo un asentamiento humano y esto es horrible y no me siento orgulloso. Entonces, para tratar de enseñarles de que hay belleza en este entorno, usamos un ejercicio de fotoperiodismo. Se le dieron unas cámaras a todas las personas de la comunidad por un determinado tiempo, y las instrucciones eran que tomen fotos de lo que es bello, ¿no? El resultado fue una exhibición abierta al público en la cual documentamos todo tipo de cosas. Más de la mitad eran aspectos ecológicos de la comunidad. También nos ayudó a entender la estética de la comunidad. Al mismo tiempo, mientras todo esto pasaba, teníamos enfermeras, médicos, ingenieros ambientales, ornitólogos, herpetólogos, como les he mencionado, casi 24 profesiones trabajando al mismo tiempo para crear una línea de base consistente. Las prioridades identificadas por la comunidad, que se alineaban perfectamente con los resultados de los investigadores, era mejorar el acceso a espacios verdes, incrementar biodiversidad local, reducir la basura, mejorar la seguridad alimentaria, proveer acceso a medicina tradicional, tratar problemas de parásitos y gastrointestinales, reducir el estrés de la comunidad. Entonces, ¿cómo una intervención ambiental puede ayudar eso, no? No teníamos ni idea. Tenemos un poco de evidencia científica de que los espacios verdes tienen superpoderes, y en base a eso comenzamos a diseñar las intervenciones con ellos. Hubieron 3 talleres de diseño participativo con la comunidad. La comunidad expresaba lo que deseaban, y al final decidieron ir por jardines, áreas verdes y mejorar accesos. Básicamente responder a sus necesidades. Los últimos talleres se dedicaban a prestar atención hasta el más mínimo detalle. ¿Qué plantas quieres? ¿Qué colores quieres? ¿Cómo vas a construirlo? Y para uno de los elementos cruciales, que son los jardines flotantes, que uno de los elementos que construimos, se crearon técnicas nuevas como lo que es la innovación participativa. Se les entrenó en tareas o en actividades básicas de un arquitecto para que ellos mismos puedan diseñar sus propios jardines. Se les dio reglas, colores, plumones, y al final sus planos básicos fueron refinados en planos más técnicos con instrucciones como de Lego para que ellos puedan construirlos por su propia cuenta. Durante estos 3 años, las intervenciones se han dado en 2 años. La primera, que se construyeron los jardines flotantes, son estos pequeños cuadros, y un jardín comunitario acá. La segunda parte se ha construido otro jardín comunitario y los jardines rojos flotantes que están allá, ¿no? Los pueden ver. La primera tarea requirió limpiar, ¿no?
y desarrollamos una campaña con la comunidad para enseñar no a la gente de la comunidad, sino a los vecinos de que no deben tirar basura. Como este es un asentamiento humano, la gente lo primero que piensa es, la gente de allá es cochina. Ese es el prejuicio que existe, y todo Iquitos iba a esta zona y tiraba basura. A tal punto de que en la zona de acceso había 1 metro de basura acumulada en toda la superficie. Con la comunidad y con la Municipalidad de Maynas removimos 6 toneladas de basura en un fin de semana. Utilizamos el sistema de trabajo de la comunidad que se llama Minga, acá en la sierra le llaman faenas, o acá en la costa también, que son básicamente fiestas de trabajo comunitario para que nos ayuden a limpiar y a construir. Es muy importante que todos participen en la construcción. Esto garantiza la sostenibilidad. Todos los hombres, mujeres, niños, ancianos. Aparte de garantizar la sostenibilidad, porque aprenden los sistemas constructivos, pero también el componente emocional que hay a la hora de poner las manos en el trabajo. No solamente en los trabajos de los parques comunitarios, sino también en los trabajos de casa. Esta es una de mis fotos favoritas. Hay 3 generaciones. Eres un bisabuelo, el abuelo y la nieta trabajando en los jardines comunitarios, ¿no? Por último, se les dio capacitación sobre cómo plantar, cómo mantener las plantas y las propiedades de las plantas, porque más de la mitad de las plantas eran o medicinales o producían algún tipo de alimento. Y estos talleres se diseñaron para niños y adultos. El resultado es este, ¿no? Estas son las condiciones antes. Si ven cómo se cubre con gras, debajo de eso hay 1 metro de basura. Y esta es la intervención después de 3 meses de construido. Estas son otras fotos del antes y el después, el área donde había basuras convertido en jardines. Y algunos detalles que me gustaría compartir, que también pueden ver cómo en el diseño se está pensando en la salud. Al estar en una zona baja, en la ladera se convierte en un área en la que todo el agua sucia de la ciudad cae por acá. Entonces aprovechamos estar acá para construir terrazas que purifican el agua antes de mandarla al río, ¿no? Esta es una tecnología que en Seattle, en la Universidad de Washington, llamamos los jardines de lluvia, y que estamos tratando de ver cómo esto funciona en Iquitos. Al tener tantos jardines de lluvia en Seattle, básicamente están volviendo obsoletos las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Es algo que podríamos aprender e implementar en las ciudades que tienen grandes volúmenes de lluvia. Otros detalles es que en las más mínimas cosas tratábamos de transmitir algún elemento emocional. En los peldaños, por ejemplo, estampamos las especies de animales e insectos que identificamos en la comunidad. En las terrazas ornamentales usamos sistemas tradicionales de construcción y usamos el desmonte que encontramos en el terreno para construir nuevas tecnologías. No parece la gran cosa este ladrillo de acá, pero en realidad es un elemento que va alrededor de la escalera que evita la erosión. Si no hubiera este ladrillo alrededor, la escalera se caería en 2 años. Estas son otras vistas de la comunidad. El objetivo era proveer plantas con colores vivos, que alegren la vista a la hora de ingresar, que mejore la estética de la comunidad, pero que también provea hábitat a mariposas, anfibios y otros animales e insectos. La segunda parte del proyecto fue un poco más complicada. La entrada estaba conectada a un área que estaba dominada por la mafia, venta de drogas, consumo de drogas, la gente defecaba y sexo casual. Convertimos este sitio en un espacio para selfies, ¿no? Esto fue una de las ideas de la comunidad, especialmente los adolescentes de la comunidad habían visto esta idea, y usamos temas locales, ¿no? Las heliconias, que son plantas de la selva, y las mariposas, que era el tema que querían los adolescentes. Se involucraron en el diseño y en el pintado, ¿no? Y lo gracioso fue que incluso en muchas de las mingas los drogadictos terminaron ahí ayudándonos. Nos hicimos amigos de los vendedores, que es peor que tenerlos enemigos. El tema del diseño se centró más en proveer plantas medicinales. Acá, bueno, son las plantas ornamentales, pero hacia el otro lado,
todas esas plantas de ahí tienen propiedades medicinales y específicamente para tratar síntomas leves de problemas gastrointestinales o incluso algunos tipos de parasitosis. Esta selección de plantas fue definida por botánicos y médicos especialistas en medicina tradicional. Está sustentada con ciencia y también con las prácticas tradicionales de la comunidad. La idea es que la gente se reduzca el uso excesivo de antibióticos que deriva en resistencia a antibióticos en la comunidad. Queremos enseñarles de que las prácticas tradicionales en realidad son mucho mejor de lo que ellos creen. Finalmente, el último producto fueron los jardines flotantes. Al estar en este entorno tan cambiante, las personas definieron con nosotros de que tener jardines flotantes era una buena opción. Cada diseño responde a la familia, fue diseñado por ellos y refleja su personalidad e identidad. Y muchos de ellos incluso incluían muchas piezas de arte, como poemas como los que podemos ver ahí, ¿no? Salvaje no es quien vive en la jungla, salvaje es quien la destruye. Y un año después los jardines están prosperando, ¿no? A pesar de las condiciones tan adversas, los jardines están ahí. Y si bien hay piezas que se han desgastado, se han dañado con la humedad, la gente está invirtiendo en ellos porque los jardines mejoran la estética, dan alimento a la familia o si producen mucho, incluso pueden vender y también medicina. Pensamos incluso también en las casas más pequeñas que no querían tener jardines flotantes, optaban por macetas o jardines verticales. Ahora voy a compartir un poco los resultados. Estamos en pleno análisis de data, justo toda nuestra información está en la Universidad de Washington y tenemos como 20 personas escribiendo resultados, pero lo que tenemos hasta ahora, ¿no? La primera colección de basura fue casi 5 toneladas y media de basura. Al mes después, 0, no se recogió nada de basura. A los 2 meses, 5.5, 4.7 y finalmente a los 6 meses, 2.2. En los últimos conteos estamos viendo que no se recoge ni medio kilo de basura. Esto tiene que ver mucho con la teoría de la ventana rota. ¿Alguien conoce la teoría de la ventana rota? Que si alguien rompe, básicamente dice, para tener un ambiente que se mantenga, tienes que tener un ambiente bonito, ¿no? Da valor a la estética, tienes que mantener un lugar. En cuanto a los temas de biodiversidad, las especies de aves se incrementaron, las especies de mariposas también se incrementaron, reptiles y anfibios bajaron en número de especies. Ahora, cantidades de individuos, no he mostrado los conteos, las tablas son más extensas, pero todo esto es significativo, ¿no? Incremento de belleza y orgullo, esta es una de las cosas más significativas. ¿Cuántas personas pensaban de que la comunidad era bonita? Antes era 27%, la medición al año dio 68% y en la última ha dado 79%. Seguridad alimentaria y acceso a medicina tradicional. La inseguridad de alimentaria ha bajado de 57 a 27 y el acceso a medicina tradicional o el no acceso a medicina tradicional ha bajado de 68 a 24%. Depresión, hemos tenido un grupo de psicólogos y sociólogos que han trabajado con nosotros y en los indicadores que ellos han usado han identificado que la depresión ha bajado de un 70 a un 44%. El bienestar social es bastante significativo y estamos tratando de poner más énfasis en esto. Al tener todas esas actividades comunitarias, se liman las asperezas no solamente en la familia, sino entre los vecinos y la gente que está fuera de la comunidad. Y esto era una de las principales razones de estrés en la comunidad, estar peleado con el vecino. Porque en entornos pobres dependes de estas redes sociales, ¿no? La pobre relación con vecinos, o los problemas con vecinos bajaron de 76% a un 28% después de la intervención. Las caídas y accidentes bajaron de 42% a 1%. Solamente se registró un caso que era el borrachito del barrio.
Pero este año también estamos yendo más allá. Como les digo, esto es bastante experimental y estamos todo el tiempo invitando a otras disciplinas a trabajar con nosotros. Y en el último año hemos tenido bastantes microbiólogos, especialmente del centro de One Health de la Universidad de Washington y del Centro de Excelencia. Y entonces estamos viendo cuáles son los cambios en microbioma. Entonces estamos tomando muestras de agua, de los caminos, de las casas, de microbioma oral y microbioma gastrointestinal. Y estamos encontrando varias cosas, ¿no? Uno de los primeros resultados que tenemos es cómo los patrones de movimiento del agua dan hábitat a estas plantas flotantes, y en el área donde hay plantas flotantes la cantidad de E. coli prácticamente desaparece, y el de otras bacterias también que son perjudiciales. Discúlpenme que estoy pasando un poco el tiempo. Lecciones y desafíos. Quiero resaltar dos cosas, ¿no? Primero, en las cosas buenas, que hemos producido bastante volumen de evidencia en poco tiempo. Se han creado oportunidades para profesionales de Lima, Iquitos y Washington. Los desafíos. Y creo que esto es importante en el campo de la salud, en todos los campos en realidad, tener la actitud correcta, ¿no? Tener la mente abierta, aprender de otras disciplinas, y para ser tolerantes y crear un léxico que se adapte a las necesidades de cada campo. No se imaginen el infierno que es conversar con personas de otras 24 disciplinas. Cada uno viene con su propia palabra y estamos hablando de lo mismo. La necesidad de impulsar la innovación en diferentes campos como los diseños y los... o sea, la necesidad de empujar a los demás, ¿no? Muchos de los investigadores decían, esto que estás haciendo no se va a considerar ciencia. Yo lo sé, no se va a considerar ciencia quizás ahora, pero más adelante, pero hay que hacerlo, ¿no? La ciencia tuvo que comenzar así en algún momento. El otro desafío es lograr el financiamiento de tantos componentes. Eso hemos tenido que aplicar a muchos grants de investigación, de salud, de ecología, de arquitectura, y luego idear nuevas estrategias para diseminar tanto volumen de información. Ahora estamos en la etapa de publicación de artículos, hay como 8 o 9 piezas y no sabemos dónde publicarlas, ¿no? Hay revistas de salud global, revistas de una salud, pero también los arquitectos paisajistas quieren aprender de esto, los ingenieros, los ecólogos, y cada uno tiene sus medios. Estamos en plenas discusiones y negociaciones de dónde publicar qué pieza. ¿Qué sigue? Estamos siguiendo trabajando en cómo podemos refinar la investigación que hay acá, presentar un producto final o un modelo de investigación para investigar 5 o 6 más realidades amazónicas y proponer un plan de desarrollo costero de riberas en la Amazonía. Estos son algunos de los ejemplos y reflexiones que hemos tenido con estudiantes y profesionales de la Universidad de Washington y de Iquitos. Bueno, creo que eso es todo por hoy. No sé por qué no avanza la... Acá se ha bloqueado. Bueno, ya avanzó. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado. Muchas gracias. Para diferenciar el papá del coco, que también es Alarcón, y me parece excelente su presentación, y creo que es lo que uno sueña, ¿no? De investigar y luego convertir esto en una innovación social, como se menciona.